Buenos días, amigos de México.tv. Nos encontramos una vez más en las instalaciones de Posada Bien Hotel, aquí en Zona Rosa, en la bellísima Ciudad de México. Recuerden que es una ventana al turismo del siglo XXI y hoy tenemos el agrado de contar con dos invitados. El señor Pontón tenía tiempo no aparecer en cámaras. El señor José Antonio Pontón Posada, que es director de Posada Bien Hotel, y el actual presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex DF. Bienvenido, señor Pontón. Gracias por acompañarnos. Y el señor Isaac Holoschultz, ¿está bien pronunciado? Isaac Holoschultz, sí. Holoschultz, presidente de la delegación Cuauhtémoc de Coparmex DF. Pero bueno, vemos que tienes un currículum, señores, que a muchos va a causar envidia. Muchas gracias, Isaac, por haber aceptado esta invitación. Él es expresidente de la Federación Internacional de Bienes Raíces, que es a lo que te dedicas actualmente. Así es. Consejero 12 años del AMPI, de la Ciudad de México, que es la Asociación de Promotores de Inmobiliarios. Consejero nacional 2 años de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Presidente de la comercialización del AMPI, director de comercialización nacional del AMPI. Consejero 4 años de la National Association of Realtors, NAR. Okay. Consejero de Vivienda de Coparmex DF, presidente de la Coparmex DF, ya lo mencionamos, de la delegación de Cuauhtémoc. Ponente en todas las asociaciones con temas de vivienda, inversión, comercialización, economía, tanto en México como en el extranjero. Participó en un programa de radio en Grupo Radio Red con Agustín Barrios Gómez, es el hijo, ¿verdad? Sí. En 2004 al 2006. Correcto. Esta es una probadita de lo que es tu currículum, mi querido Isaac. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos algunas preguntas importantes. Hoy vamos a dar una pequeña asesoría de cómo invertir en los bienes inmuebles en México, Isaac. Y la primera pregunta que te haría... En zonas turísticas. En zonas turísticas o incluso en todo el país, señor Pontón, sin ser, ¿cómo se llama? Zona turística, pues, ¿dónde se puede invertir? ¿De acuerdo? Dice, una de nuestras preguntas que estamos formulando, ya que vamos en un tema de turismo, ¿los extranjeros pueden comprar un bien inmueble en México, Isaac? En la actualidad, sí. Sí pueden comprar un inmueble en México. Hay ciertas regulaciones, 50 kilómetros de distancia de las playas. La ley marca que si estás comprando en la playa no puedes comprar con título directo. Tienes que comprar por medio de un fideicomiso. Si es 50 kilómetros de las playas, sí puedes tener una escritura a tu nombre. El fideicomiso ya no es a nombre de alguien más. El fideicomiso es a nombre tuyo. Años atrás, el fideicomiso era a nombre de un tercero y el tercero te legaba los derechos a ti. En la actualidad, los derechos ya son directamente al comprador. El fideicomiso es directamente al que compra. De acuerdo. No por medio de un tercero. ¿No hay riesgos a contratar a un tercero para poder adquirir un bien? No tienes que comprarlo con un tercero. Ya actualmente la ley te permite un fideicomiso a tu nombre personal, como extranjero, como turista. ¿Eso cuándo cambió, Isaac? ¿Qué año cambió? Son 5 o 6 años atrás, modificaron las leyes y permitieron esto. Pero anteriormente no. Anteriormente sí se prestaba mucho a fraudes y a cosas porque compraba un tercero que te legaba los derechos a ti, y en la actualidad, a razón de todos los fraudes que se hicieron, en la actualidad ya es permisible comprar directamente con título de propiedad con fideicomiso a ti, o 50 kilómetros fuera de las playas puedes tener la escritura directamente. Pero eso está muy relajado también en el pasado, porque yo sé que, por ejemplo, Robert Hertz, el magnate de los periódicos norteamericanos, tenía propiedades en Chihuahua, ranchos muy grandes. John Wayne tenía propiedades en Durango, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí había, pues estaba medio... la ley era... ¿Flexible? Pues sí, era discrecional, ¿no? Mira, sí podían adquirir tiempo atrás. La cuestión es que el fideicomiso que se realizaba o en la escritura salía en nombre de otro con derechos al propietario, como estás diciendo, a Hertz o como John Wayne, y eran dueños de su propiedad, pero tenían legalmente por medio de otras personas. Okay. En la actualidad ya eres directamente propietario, ya te puedes escriturar a tu nombre. En playa no, en playa es un fideicomiso
que el fideicomiso es dueño de la escritura, pero es a tu nombre. Toda ley tiene una excepción. Entonces por ahí le buscaban el caminito, ¿no?, para comprar. Pero conviene más hacerlo por el camino legal, porque aquí con la ley en México pueden utilizarte para quitarte las cosas si no lo haces correctamente. Aún siendo nacional, no es extranjero. Aún siendo expropiación. Aún siendo nacional. Lo de la expropiación ya no es tan fácil como antes. Antes decían te la quito y te la quito. Ahora es un juicio, ahora es otra. Qué bueno, porque eso inhibe mucho la inversión, ¿no? Sí, pero aquí puedes perder la propiedad si no la cuidas. Ya la expropiación ha sido más limitada, pero la cuestión de cuidar tu tierra, de cuidar tu propiedad, es que un paracaidista crea derechos en 5 años, sí te pueden quitar la propiedad. Si tú vas a comprar una propiedad y la desentiendes, te la pueden quitar. No el gobierno, sino paracaidistas que se meten en tu... ¿Y cómo crean derechos? ¿Cómo crean derechos alguien que se mete en tu propiedad y empieza a recibir recibos fiscales y empiezan a pagar... Pero si la propiedad está a tu nombre. Hay una figura que se llama derechos adquiridos, ¿no? Y entonces pero derechos adquiridos es para los usos de suelo. Derechos adquiridos no es para la propiedad. En caso de una propiedad rural, el que tú la habites, no tienes derechos adquiridos por estarla habitando. Sí, si no hay un juicio previo de que te están peleando la propiedad, tú puedes crear derechos sobre la propiedad. Por ejemplo, si tú compras una tierra y esa tierra compraste, no sé, 200 hectáreas, 100 hectáreas, te entran paracaidistas en la propiedad pacíficamente. Si pacíficamente esa gente está más de 5 años, crean derechos sobre la propiedad. Pero si tú estás revisando tu propiedad o tienes un cuidador y con una forma agresiva se te meten, tú puedes también pedirle a las autoridades que lo saquen y que peleen tu derecho de tu propiedad, y así es como los puedes sacar. Si tú no peleas eso, ellos crean derechos como lo que estás diciendo. Sí, porque los derechos adquiridos son, pues tú tienes una licencia de restaurante, por ejemplo, y esa licencia por X o Z causa la perdiste. Si vuelves otra vez a solicitar la licencia, te facilita mucho la adquisición porque ya tienes derechos adquiridos de haberla tenido, el antecedente de haber tenido licencia para hacerlo. Claro. Digo, pero eso es extensivo. Vamos, esa es una figura, pero en la cuestión en terrenos urbanos, en negocios urbanos. Pero la figura de derechos adquiridos también es para alguien que ya habita esa propiedad y por derechos adquiridos, así es la expresión correcta, pues ya tiene derecho a hacer propiedad. Pero tienen que pasar 5 años pacíficamente para poder crear esos derechos. Por eso es que si tú como extranjero o como local, porque no nada más es para los extranjeros, a un local o a un extranjero, si desentiende su propiedad y le entra gente a su propiedad y toman posesión de su propiedad y no hay pleito de la propiedad durante los 5 años consiguientes a la entrada de esta gente, crean derechos sobre la propiedad. Y si tienen recibos de agua, luz, teléfono o cuestiones bancarias, los locales le pueden quitar a uno la propiedad. Como extranjero no puedes hacer eso porque te piden tu FM2, FM3, tu residencia local, y te pueden votar por la residencia, pero un local sí te puede llegar a quitar tu propiedad si no la cuidas. Por eso es muy recomendable, si compras una tierra, que la bardees y que pongas cuidadores. Ahora, Isaac, una pregunta. Vamos a suponer tuviste todas esas providencias, pero te lo invaden y te das cuenta. ¿Qué procede? ¿Qué sugieres tú que se haga? ¿Se denuncia? Hay que denunciarlo y hay que sacar a las personas que entraron en el momento en que se metieron. ¿Cómo se sacan? Hay que ir a las autoridades de la zona, hay que pedirle a las autoridades de la zona que te invadieron para que lo saquen. Y hay muchos métodos y hay abogados que se dedican a eso para sacarlos
como me mencionas, vamos a estar haciendo una serie de programas que voy a traer a esos abogados para que nos puedan dirigir qué hacer. Y tengo notarios que están muy ávidos por darnos información, porque esta gente ha abusado de ciertas zonas, y los mismos que te invaden son mafias. Sí, que ya son profesionales de la invasión, ¿no? Así es. Invaden este terreno, claro, negocian se van al otro. Claro. Así es. Yo creo que es importante, en primera instancia, comprobar que tú eres el dueño del terreno. Mira, hay que tener cuidado con las comprobaciones. Actualmente en México siempre ha habido con contratos privados. Si tú vas a comprar con contrato privado, que sí es un ente legal que puedes hacerlo, pero no estás completamente seguro porque no tienes una escritura, y un contrato privado, me he topado vendiendo propiedades, que yo me dedico a vender inmuebles, que hay propiedades que tienen 20 o 30 contratos privados y la misma gente vendió a 20 gentes diferentes. Sí. Entonces, si vas a comprar con un contrato privado, lo que tienes que hacer es regularizarlo y hacer una escritura. Curiosamente, han hecho varias escrituras de varios predios, pero si se mete en el registro público de la propiedad y se registra a la persona y se registran las delimitaciones del área, es más seguro de que no tengas ese problema. Contratos privados te pueden vender cantidad de propiedades que tienen 20, 30 contratos. A mí me ha tocado ver que pongo mi letrero y aparecen 3 o 5 dueños de lo mismo, y me hablan a agreder que estoy vendiendo su propiedad cuando alguien que tiene papeles me la dio. Yo realmente en la actualidad no tomo propiedades si son con contratos privados. ¿Por qué? Porque sí puede ser una propiedad privada, pero también puede ser un problema. ¿Sí? En la actualidad hay escrow insurance, que esto se manipula mucho en Estados Unidos, que es un ente americano que se puso en México para darte un seguro de los papeles. Y si eres extranjero, pues sí te puede ser viable que una compañía tal te revise la documentación, te van a cobrar por ella, pero vas a tener una certeza más de tu documentación. Si la puedes revisar con un notario, la puedes bardear, puedes tomar la posesión pacífica, porque cuando tomas la posesión ahí te das cuenta que hay muchos dueños. Si vas a comprar un área muy grande de terreno, pues sí pregunta en la zona quién es el dueño del terreno, o sea, quién es la persona, porque también en las ciudades me he topado con propiedades que las venden muchas veces, o entraron paracaidistas y los paracaidistas ya se hicieron propietarios. Entonces, para poder adquirir una propiedad hay que revisar los papeles, hay que utilizar gentes preparadas para revisar los papeles. Por ejemplo, en su caso, su servidor, sé revisar los papeles, qué papeles pedir, pero no porque yo los revisé quiere decir que son los papeles correctos y que todo está en orden. Hay que revisar un certificado de no gravamen, hay que revisar los linderos y las colindancias que cuadran con los linderos y las colindancias tuyos, porque hay veces que te venden un área que no es del terreno. Claro. A ver, Isaac, por ejemplo, en los pueblos pequeños, ¿es confiable el registro federal el registro de la propiedad? ¿Son confiables o hay duplicado de documentos? ¿Tú te has encontrado con ese problema? Sí, ¿verdad? Sí. Ese gran problema también que... Lo que sucede es que hay miles de notarios en toda la República. Y hay notarios... Que tampoco son confiables muchos, ¿no? Se supone que están regularizados, que hay un colegio de notarios, que se supone que tienen ciertas regulaciones, ciertas órdenes, ciertas leyes, ciertas formas, pero sí hay notarios que se prestan a no llevar las cosas tan en buena forma, y hay que checar al notario igual como vas a checar la propiedad. Porque si el notario tiene demandas, tiene cuestiones en su contra,
pues no se metan con ese notario. Hay que revisar al notario que te va a hacer el favor de escriturar. Yo no quiero hablar mal de la gente, pero sí hay notarios que vamos, si vamos a dar información, Isaac, nos vamos a dar la completa, ¿no? Es decir, con todos los... Digo, no es nada oculto ni nada misterioso en este país, ¿no? Pero sí es importante que la gente lo sepa, ¿no? Claro. ¿Qué derechos y obligaciones adquieres con un inmueble? ¿Qué derechos y obligaciones? Los derechos es que eres dueño del pedazo de tierra, de la propiedad, del condominio. Si eres dueño de un terreno, hay que pagar el predial, sí, y hay que cuidar tu terreno. Si no lo cuidas, pues te entra gente y te lo pueden quitar. Si es una casa o si es un, ¿cómo se llama?, un condominio, hay que pagar el agua, si tiene, hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios del lugar al adquirirlo. Cuando tú vas a vender, te piden una carta de no adeudo de agua, de luz, de teléfono. Entonces tienes que cuidar que el predio que estás comprando, ¿cómo se llama?, esté libre de todo gravamen y libre de cualquier adeudo, al igual que tú tienes que conservarlo pagando lo que tenga. Hay terrenos que no tienen agua directa, tienen pozos, pero hay que pagar el derecho del pozo, y a veces hasta también te cobran el agua de tu pozo. Sí, el gobierno, hay ciertas partes rurales que tú explotas el pozo, te cobran el derecho del pozo y una vez y tú puedes utilizar el agua. Tienes que ver toda la cuestión de los servicios que estén pagados y pagarlos. De acuerdo. En la cuestión de los condominios, en la cuestión de... tienes que pagar los mantenimientos. Hay mucha gente que no paga ningún mantenimiento, vende su propiedad y no pagó ningún mantenimiento. Tú te haces acreedor del adeudo del dueño anterior. Por eso siempre es bueno, cuando adquieres algo, si es en un condominio, en una agrupación, que te den una carta de no adeudos, porque hay mucha gente que vende y los adeudos te brincan después. Claro. Oye, Isaac, por ejemplo, Fonatur es el comercializador de terrenos turísticos más grandes de México. Así es decir, ¿puede haber problemas con terrenos que venda Fonatur? Yo he oído problemas con terrenos que vende Fonatur. Se supone que ya están estudiados, se supone que son del gobierno, pero igual como salen dueños anteriores, también hay que revisar, aunque te venda Fonatur, hay que revisar los papeles, hay que revisar que no hay demanda sobre los terrenos, hay que revisar las cosas, porque igual aunque te está vendiendo un ente gubernamental, tienes que revisar los papeles. Aquí en México especialmente, yo recomendaría que lo que vayas a adquirir lo revises. ¿Qué pasa? Perdón, nada más me queda una duda. Hay terrenos, la mayoría de terrenos que hay en playas son ejidales o fueron ejidales en su tiempo, la mayoría. Debe tener un grado de dificultad muy grande eso, porque los ejidatarios pues, deben ser muchos socios o muchos asociados en los terrenos. Entonces, ha de ser un galimatías poderse de acuerdo con... Bueno, sí, es un rollo. Es increíble cuando compras de un ejidatario, los impuestos el ejidatario no paga. Entonces, lo recomendable es que compres al precio que compras, porque si compras a menor valor y hay cuestión que el gobierno, como tú dices, te lo quiere expropiar, pues te va a pagar lo que tú pagaste, ¿no? Entonces, si vas a invertir y compraste una propiedad que tiene, hay vínculos de que habían muchos dueños y habían muchos y te lo van a expropiar, te van a pagar lo que tú pagaste. Entonces, sí, muchas veces valdría la pena pues tener el valor que pagaste. Muchas veces por ahorrarse los impuestos de adquisición declaran más bajo, pero en la actualidad es más conveniente. Lo que pasó a muchos, ¿no? Mecánica Nacional. Es más conveniente ponerlo, porque si, como tú dices de las expropiaciones, pues por lo menos que te paguen lo que te costó. Tú pagaste, y el escrow company te va a garantizar lo que, si cualquier problema y te revisaron los papeles, te van a garantizar lo que tú pagaste.
Ahora, ¿el ejidatario puede vender? ¿Es dueño el ejidatario? Bueno, ya, después la figura de la desaparición del ejido, del pequeño propietario, pasó de ejidatario a pequeño propietario, ¿no? Así Tengo entendido, ¿no? Así es. Entonces ya como pequeño propietario ya puedes vender. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un terreno de 10 hectáreas, a lo mejor hay 10 propietarios. O del mismo pueden haber 10 contratos de la misma propiedad. O sea, comprar con papeles, sí puedes tener seguridades, pero tienes también inseguridades. Entonces, si vas a adquirir algo, sí sería bueno checar que no tiene gravámenes. Si vas a adquirir algo y vas a dar un dinero, grabar la propiedad para que se registre en el registro público de la propiedad. Y es bueno de los documentos ejidales hacerlo a escrituras, porque si lo dejas así al ahí se va, pues tienes la posibilidad de perder también lo que adquiriste. Entonces, lo mejor es legalizar los papeles, actualizar los papeles. Luego todo ese procedimiento es tan engorroso que la gente no lo hace, lo deja. Sí. Pero sí vale la pena, si vas a ser un extranjero o un local, te conviene poner las cosas a tu nombre para que puedas demostrar que eres el dueño. Así es. Ahora, Porque con contratos privados no hay un registro del contrato privado, y yo me he topado con 3, 5 dueños con contratos privados del mismo predio. Cuando bardeas y cuidas es cuando te brincan si hay más dueños. Hay ciertas partes que han sido vendidas muchísimas veces. y como no está bardeado, dan por hecho que es tuyo, ¿no? Así es. Esto pasa nada más en México. Me llama mucho la atención lo de los paracaidistas. ¿Únicamente pasa en México o pasa en otros países? No, hay leyes en países latinoamericanos y hay leyes que dan derechos a los que se te meten tus propiedades. En Estados Unidos, por ejemplo, tú eres dueño de tu propiedad y si alguien se mete 10 años después, lo puedes pelear. Y sí han habido fraudes y cosas en otros países, y los países latinoamericanos sí se prestan mucho a este tipo de asunto, ¿no? Que te quitan por el gobierno, que te quitan por paracaidismo, y hay países que tienen leyes muy especiales. Por ejemplo, un país que me es muy curioso, Noruega. Tú compras los derechos de la propiedad por cierta cantidad de años, pero el único dueño de la propiedad es el gobierno. El Estado, sí. Entonces, es un socialismo total y absoluto, ¿no? Así es. Entonces, todo te lo roba el Estado. Comprar una franquicia por tantos años. Te venden el terreno por tantos años. O sea, aquí sí compras el terreno. Y dices, paradójicamente, dices, qué bonito, ¿no? Pero fíjate que son países que tienen un alto índice de suicidios. Es que todo está arreglado. La inversión, yo lo que vendo mucho, por ejemplo, es propiedades con retorno de inversión. O sea, si el banco te deja el 5 o el 4% de tu dinero, yo vendo propiedades que te dejan el 8 o el 9 de tu inversión. Y eso es a lo que yo me he dedicado. Y lo increíble es que en un país como Noruega se acepta 1,5-2% de retorno, y los intereses que te dan allá es menos del 1, o sea que es un gran negocio comprar una propiedad con un interés mayor que el banco. Y como no hay inseguridad en lo absoluto, todo está resuelto, la gente tiene que comer y todo, entonces pues no tiene nada que hacer y por eso se suicidan, ¿no? Todo está muy estructurado. Aquí tienes que vivir para vivir, o sea, tienes que ver cómo arreglar esto y arreglar el otro, y por lo menos te entretienes, y yo creo que por eso... Se te olvida matarte, ¿no? Se te olvida matarte, ¿no? Pero, bueno, me llama la atención porque obviamente si existen los paracaidistas, porque hay una parte flexible de las leyes que lo permiten, sí, digo, se entiende, ¿no? Pero me gustaría, mi pregunta iba enfocada de que si en otros países hay esta flexibilidad en las leyes que permiten que la gente pueda abusar. A ver, Mauricio, es que hay que partir de una base. Nuestra Constitución es producto de una revolución. Sí. Claro. Y una revolución que tuvo muchos tintes socialistas. Es decir, la Constitución de Carranza es una Constitución más a la izquierda que al centro y a la derecha. Entonces, es muy comprensible todas esas, digamos, desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista propiedad privada, pues, hay muchos otros países
no voy a hablar de países porque no me quiero meter en la política, claro, pero sí hay muchos países que tienen la misma problemática que México. O sea, no somos el único que tienen esta problemática. Realmente pero es en América. En América. Sí, también puede ser en África y en los países corruptos se presta mucho a que te quiten y te hagan, o sea... No quiero hablar de países, no quiero hablar de política porque me voy a meter en otro... Claro, no. Vamos, que tiene una... yo a lo que me refería yo con la Constitución es que hay una razón de ser, es decir, es una razón... es una Constitución emanada de una revolución que supuestamente... que yo me niego a que sea revolución, yo más bien pienso que fue una guerra civil de caudillos, pero en fin. Pero la razón era precisamente eso, combatir el latifundio, combatir el monopolio económico, que hubiera igualdad. Exactamente, que hubiera igualdad, ¿no? Una revolución social, vamos. Ya no salimos de la inversión del extranjero y nos vamos a... No, bueno, claro, no. A mí me gustaría hablar de estos temas en los siguientes programas. A ver, había una pregunta, mencionabas de los documentos. ¿Qué documentos debe de tener alguien que quiere invertir en nuestro país? Mira, hay serie de documentos que hay que requerir cuando quieres comprar, que sería importante. Necesitas una escritura, necesitas una identificación del propietario. Si la escritura está a nombre de una inmobiliaria o de una razón social o de un ente, ¿cómo se llama?, de negocio, necesitas una identificación y un poder legal del que te está vendiendo, porque hay muchas inmobiliarias que construyen y ellos son los que te venden. Entonces, si estás comprando a una inmobiliaria, necesitas el acta constitutiva de la empresa, un poder del representante legal que te está vendiendo, y las escrituras iniciales de la misma propiedad. Necesitas 5, 10 o 15 minutos. Necesitas comprobantes de agua, luz, de todos los servicios que pudiera haber en el lugar. Necesitas también un certificado de no adeudos de todas las instancias de servicios, un certificado de no gravamen, para poder tener una idea de cómo está la propiedad. Porque si no tienes toda la documentación y vas a comprar con un contrato privado y vas a tener todo, pues puedes comprar un fraude o puedes comprar un problema. Y al tú comprar, no nada más es comprar la propiedad. Si tú estás comprando una propiedad con problemas, te vas a quedar con los problemas de la propiedad. Entonces, hay que revisar, hay que sacar los certificados, hay que revisar si no tiene adeudos por acá, por allá, hay que sacar del condominio un certificado de no adeudos con el condominio, con la asociación de condóminos, claro, etcétera, porque si no tienes toda la documentación completa, estás comprando o un problema o adeudos que vas a tener posteriores, porque claro, si la persona nunca pagó el agua, nunca pagó el gas, nunca pagó el mantenimiento, nunca pagó... A mí me tocó una propiedad que vendí que no había pagado nada y ya se la estaban embargando y la estaban vendiendo. Entonces, sí, por eso hay que revisar que esté libre de todo gravamen. Una propiedad en México no se puede comprar de un día para otro. El procedimiento de compra tarda semanas o tarda varios días, porque un certificado de no gravamen a lo mejor te lo sacan en 8 o 15 días. Los certificados de todas las cosas, así rápidamente me he topado que 15 días me puedo tardar, pero hay propiedades que se tardan meses en tener todas las comprobaciones de todos los adeudos y todas las cosas, y tengan paciencia. No quieran comprar una propiedad de un día para otro. No es comprar una camisa, no es comprar unos zapatos que vas a la tienda y ya los compraste. Si vas a adquirir algo, con tiempo, con paciencia, contraten a una persona que les pueda
llevar de la mano un notario, un abogado, para revisar las cosas, o un profesional inmobiliario. Exactamente, que sea a través de un profesional inmobiliario. Sí, esa era una de las preguntas que te quería hacer. La recomendación para comprar adecuadamente un inmueble es contratar mira, el profesional inmobiliario es la bandera primera que tienes que tomar, porque él te va a llevar de la mano a qué abogado, a qué notario, a qué gente debes de contratar para tener mejor una adquisición en este país, porque si vas directamente con el abogado nada más se va a fijar en las cuestiones legales que le incumben. Un asesor inmobiliario se va a fijar en las cuestiones notariales, las cuestiones legales, las cuestiones gubernamentales, y te va a hacer todo un esquema. Tenemos certificaciones, yo estoy certificado, tengo el certificado de asesor inmobiliario, y no todos tienen esos certificados. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica a esto desde hace 50 años y nunca ha sacado un papel, ni una licencia, ni nada. Actualmente ya hay la licencia, pero no es un requisito en México tener una licencia inmobiliaria para poder trabajar en esto. Entonces cualquiera te puede vender una propiedad. Si te la van a vender, sí trata de tener a alguien con experiencia para que te pueda llevar de la mano a tener una buena adquisición y un orden en los papeles y un orden en lo que vas a adquirir, y que seas tú el dueño. ¿Cómo puedo identificar un verdadero asesor inmobiliario que esté certificado? Pues tenemos el diploma, sí, se lo puedes pedir. Tenemos el diploma, tenemos credenciales, tenemos, aunque no es un requisito gubernamental, pero sí los tenemos. O sea, en lo particular su servidor ha hecho los exámenes y tengo mis certificados, pero hay gente que tiene mucha experiencia que no ha hecho ninguno de estos certificados, ninguno de estos, y también te puede llevar. Tienes que ver a la gente que te está llevando, su currículum, su tiempo, porque hay oportunistas inmobiliarios que aparecen y desaparecen. O sea, yo en mi caso ya llevo 17 años y cada año aprendo algo nuevo, porque las leyes de este país y las leyes del mundo van cambiando, van formándose, van haciéndose, los desarrollos se van creando nuevos. Tiene mucho que ver. Yo he tenido participación en ventas inmobiliarias en otros países y he aprendido de las leyes de otros países. Hay gente que no ha tenido esta experiencia, pero se entiende. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el escrow company, ahí se entregan toda la documentación, ellos se encargan de revisar, ellos se encargan de cobrar, ellos se encargan de recibir. Aquí en México no te recibe un notario dinero, y no hay ningún ente que te reciba el dinero para revisar los papeles para esto. Si vas a pagar, tienes que revisar los papeles antes de pagar. Claro. Porque aquí te pueden bailar tu dinero. O sea, y eso es un problema muy grande. Dame el dinero y revisamos, y luego ya no encuentras a quien le diste el dinero. Claro. Aquí lo conveniente, muchas veces te piden el 50% del valor de la propiedad. Yo, mi recomendación es no dar dinero, a lo mejor un simbolismo de una cantidad simbólica, pero no una cantidad gruesa, porque no sabes ni a quién se lo das, ni cómo están los papeles, ni cómo están las cosas. Entonces, si vas a hacer una adquisición, antes de dar un centavo, revisa las cosas. Entonces, la recomendación es no hacer un trato directo con la persona que se ostente como el dueño del inmueble. Sí puedes hacer el trato directo después de revisar. Sí, porque puedes estar bien asesorado. Sí. Ahora, tú nos hablabas de que ustedes, como asesores de bienes raíces, tienen certificados, tienen un diploma. ¿Cómo puedo constatar que tus certificados son originales? Digo, ¿hay alguna asociación donde yo me puedo acercar y decir, oigan, me estoy asesorando a través de esta persona y quiero saber si realmente la certificación que me está mostrando es original? Sí, en la certificación vienen los datos de dónde ir, de a quién preguntar, viene el número de registro, vienen los teléfonos, vienen las asociaciones, y sí se puede rechecar eso. ¿Por qué te lo pregunto, Isaac? Tú sabes que aquí los certificados y diplomas apócrifos están a la orden del día. Mira, eso hasta los cheques te los pueden dar. A mí me tocó en una ocasión cheques certificados falsos,
yo me dedicaba a otro negocio y me traían un cheque certificado. Sí. Y hay empresas en todo Domingo que te los hace. Lo que tienes que hacer es revisar realmente lo que estás viendo. Claro. Como los cheques, hablar al banco y ver si en el banco existe, hablar a la asociación y ver si existe. Claro. Realmente sí, porque todo te lo pueden hacer, ¿no? Por eso hablas de hacer una compra con tiempo. Porque hay que revisar uno a uno estos... Todos los papeles, porque tienes que revisar los papeles, con quién tratas, cómo tratas, o revisar a la persona, porque es increíble, pero la gente que hace fraudes no hace uno, hace muchos. Claro. Entonces hay que revisar a la persona qué tiene atrás. Y siempre los hace mejor. Sí, y te pueden dar otro nombre y tener otra... Revisar los papeles, tanto del que te atiende como los demás, o ver el currículum de la persona, porque si se apareció hoy, pues igual se desaparece mañana. Claro. Si ya tiene 15, 20, 30, 40, 50 años, pues tienes una garantía que estás tratando con alguien que existe y que no se va a desaparecer mañana por un negocio, ¿no? Claro. Y aquí en este negocio sí hay mucha gente. Yo empecé hace 17 años. De la gente que inició conmigo, que yo me acuerdo, que vinculaba en tratos de como 2,000 gentes con las que participaba, en la actualidad menos de 100 seguimos. Claro. Aparecen y desaparecen. Y esto es porque o no le hicieron en el negocio, o los fraudes siempre salen a la luz tarde o temprano. Alguien te va a fregar, no puede durar toda la vida fregando, entonces pues, claro, lo empiezan a señalar y claro, desaparece. Claro. Y alguien que ya lleva tiempo es una garantía de esto. Por eso les digo, hay gente que no tiene papeles y tiene 50 años y te puede mostrar los 50 años en el negocio, pues es alguien confiable. Sí, Isaac, nos quedamos en ¿a quién le corresponde contratar a un asesor inmobiliario? ¿Al que vende o al que compra? Pues a ambos, o sea, nosotros tenemos honorarios que puede ser por el que vende cuando nos dan una propiedad a vender, o por el que compra cuando nos pide a alguien que le ayudemos a buscar. Como asesores normalmente nos dan alguna cosa y la gente nos habla para que comprar lo que nos dan a vender. En la actualidad en México y en el mundo compran los inmuebles directamente a los dueños por ahorrarse una comisión. Lo que no saben es todo lo que lleva atrás la asesoría inmobiliaria. Que me preguntas, ¿cuánto cobra un asesor inmobiliario? Es variado, o sea, nosotros tenemos desde 2,5% podemos cobrar por lado hasta 10% o 12%, dependiendo de la zona, dependiendo de la dificultad. En provincia normalmente se cobra 10%. Aquí en la Ciudad de México, porque hay muchos negocios, cobramos entre el 5 y el 6%. ¿Del valor de la propiedad? Del valor de la propiedad. Gente piensa que es mucho dinero, pero estás vendiendo un patrimonio, estás vendiendo realmente tu patrimonio, estás comprando un patrimonio. Lo que más quieres es cuidar ese patrimonio, y un asesor te va a llevar de la mano a que lo cuides. Sí, vamos a tener aquí nuevamente a José Antonio Pontón, que nos está acompañando aquí en esta revista. Sí, y te estaba diciendo, el ahorro de la comisión, mucha gente piensa que ese 5 o 10% o ese 2% es un ahorro brutal, pero lo que no saben es lo que conlleva ese ahorro. La certidumbre, ¿no?, de lo que estás adquiriendo. La certidumbre es increíble, pero a un notario le pagan el 6, 7, 8, hasta me he topado hasta el 15%. Cuando realmente el trabajo de un asesor es organizar todas las informaciones, ponerte a toda la gente que te pueda ayudar, y nuestros honorarios tienen un valor de asesoría. Si contratas a un abogado, hasta le pagas por hora. Claro, pero es la seguridad, estás pagando seguridad que estás comprando un inmueble. Para eso los profesionales, ¿no? Así es. Y te podemos llevar de la mano con toda la gente legal que te puede ayudar, además de en la compra, en la venta. Una de mis credenciales, yo estuve trabajando para un asesor que le daba asesoría a los bancos en cuestión de
evaluaciones comerciales, en cuestión de ¿cómo se llama? ¿Cómo comprar una propiedad con los bancos? Yo he trabajado para asesores que asesoran a los bancos. Y ese tipo de preparación no la tiene cualquier asesor y no la tienes comprándole directamente al dueño, porque si le compras al dueño, pues sí, te hiciste su amigo, vistes que sí es el dueño de la propiedad porque ahí parece que vive, pero no sabes ni qué estás comprando, ni cómo estás comprando, ni si las cosas están bien. De los programas de radio que mencionaste que llevé, surgió una cuestión muy interesante y venían muchas preguntas. A mí me encantan los programas porque es cuando más aprendo. Me habla al radio un cuate que tiene una propiedad familiar, que la propiedad familiar se las heredó el abuelo y tiene 70 primos, sobrinos y herederos sobre una casa que heredaron 70 personas diferentes. ¿Y qué hace? Unos le están usando. Son 70 problemas. 70 problemas. Y pues yo estuve estudiando el caso y lo platicamos en varios de los programas que tuve de radio. Y lo que le dije es que con uno de los copropietarios que no quiera vender, no vendes. Claro. Entonces, lo que yo le recomendé al final de todos los estudios que hice de la propiedad, pues también métete y utiliza parte de la propiedad y sácale jugo, porque no la vas a poder vender. Claro. O sea, el comprar una propiedad, que es un tema que vamos a estar hablando, a una copropiedad, si no hay un representante legal de la copropiedad, claro, o no hay una albacea de la familia, no puedes adquirirle a alguien que no quiere vender. Y yo no te recomiendo comprar una propiedad con un socio que no conoces, porque el comprar una propiedad con un socio que no conoces es casarte. Te vas a casar con una novia que no conoces, si es un gángster, si es un esto, tampoco. Entonces tienes que cuidar tantas cosas. El asesor que parece que te cuesta un dinero, realmente no es un costo, es una inversión a tu seguridad. Claro. El asesor no te va a llevar a toda la cuestión legal y jurídica que no la va a llevar él normalmente, te va a llevar con el abogado indicado, con el notario indicado, con las instancias indicadas, porque él ya conoce cómo hacer todo el tinglado para hacer las cosas. Claro. Te va a asesorar en la cuestión de los impuestos, te va a asesorar. Me ha topado increíblemente, quieres vender tu propiedad y al venderla no contemplaron los impuestos y me he topado con propiedades que vas a vender en 100 pesos y pagas 58 de impuestos. ¿Por qué? Porque el asesor no te dijo, o el dueño no sabe, o esto, entonces pagas 58%, el 10%, el 5% de lo que te cuesta el asesor, te lo vas a ahorrar en vez de pagar 58%. O no pagas y después vienen las consecuencias también. Ah, sí, mucha gente compra y asume que esto no. Si no se pagan los impuestos, el que se queda con la propiedad es dueño de los adeudos del vendedor. Así es. Entonces, si el vendedor no pagó sus impuestos, él ya se fue. Ya se fue y a ti te repercute pagar los impuestos, claro, de él. Exactamente. Entonces, te vas a quedar con una cuestión legal impresionante. Si te costó 100 pesos y tienes que pagar 58 de sus impuestos de ellos, pues te están dando en toditita, o sea... Vas a vender la propiedad para pagar los impuestos, ¿no? Vas a terminar vendiendo la propiedad. Y las herencias muchas veces no las venden porque al tener que pagar los impuestos de la herencia, pues se quedan en ceros. Entonces, porque deben el agua, deben la luz, deben los mantenimientos, deben esto, deben los impuestos, deben... Entonces, un asesor te va a llevar de la mano legalmente cómo puedes arreglar todo el tinglado o todo el asunto para que estés limpio de hacer la negociación, y te va a llevar de la mano con las personas indicadas para hacerlo correctamente, ¿no? A ver, Isaac, ya contrataste un asesor, ya compraste la propiedad, ya viste que no tiene adeudos, ya viste que todo está en regla. Ahora, ¿cómo cuidas tu propiedad? Ay, ese es un ende muy interesante. Primero que nada, si ya eres si ya adquiriste la propiedad, lo que tienes que hacer, si es un condominio, es pagar tus servicios, pagar tus mantenimientos
y ¿cómo se llama? Darle vueltas a tu propiedad para ver si no tienes humedades, fugas, cosas, porque puedes perder la propiedad. O sea, estás comprando un patrimonio. Sí, sobre todo hay cosas desde que se empezaron a hacer los grandes desarrollos de lujo y eso, hay que tener mucho cuidado también con qué vecinos vas a tener, porque porque por ejemplo se te mete, por ejemplo, un chavo soltero, o se te mete, no sé, una señora conflictiva y te puede llevar al traste todo el condominio. Todo el condominio te lo puede. Hay un reglamento interno, ¿eso es que sí, se pero que respetar. No se respeta mucho eso. No se respeta. No se respeta. Hay gente que le falta un tornillito en su cabeza. Mira, yo, por ejemplo, y te dan lata. Tienes que ver con quién tratas, cómo tratas. O sea, claro. A mí me ha tocado en una de las propiedades que una de las vecinas no le parece lo que está haciendo el vecino y se para afuera a ¿cómo se llama? Pues sí. A acosar a la gente. Sí. No, hay ponen el radio a todo volumen. Sí. Yo estoy en mi propiedad, es mi casa. Oye, tú estás molestando, no vale, pues que se cambie. Pero dentro del reglamento todo eso va implícito, señor Pontón. De hecho, hay una asociación de condóminos donde hay, me atrevo a hacer la invitación de que no se metan en conflictos con He estado en el consejo de la asociación de condominios y he estado también participando también se me olvidó otro de mis cargos. He sido consejero de ¿cómo se llama? La asociación de administradores. Realmente es muy difícil la cuestión administrativa, es muy difícil la cuestión vecinal. Tienes que checar también dónde te metes, porque a mí me ha tocado predios que ya son predios de guerra. O sea, la gente se va de ahí porque tienen vecinos malos, no atienden, no dan mantenimiento. Si tú vas a ver una propiedad que se está cayendo, no te metas. Claro. Porque quiere decir que la gente se fue por terror, a menos de que tu casa esté regalada y estés dispuesto a meterte en las broncas del lugar. Pero que son parte de los riesgos de rentar o comprar un inmueble, ¿no? Hay tantos cuando compras el condominio, sí. Hay tantos riesgos. La ley esta que ojalá la quiten, de que si eres dueño de una propiedad y metiste a alguien de la mafia, te pueden quitar el gobierno tu propiedad. Entonces hasta tienes que saber y a quién y cómo. Sí, la excepción de dominio, ¿no? Sí, y eso, a mí me ha tocado gente que era gente honorable y le rentaste y después de 10 años cambió de giro y se dedica a giros negros. Pero Isaac, es tan difícil eso porque lo hacen por intercepción de otras personas. Es decir, te mandan una familia toda decentita con sus hijitos. Y te lo digo porque un vecino ahí en el Pedregal le pasó. Y estaba el famoso chavo esa ley la tienen que quitar. Yo no sé cómo hacer a las autoridades de cómo hacen responsable a un dueño del que metió. Pues claro. El dueño quiere meter a alguien que le pague la renta y quiere meter a alguien que le cuide su patrimonio. Mira, en este caso metieron a una familia con sus niñitos, ¿no? Y la familia vivió 3 meses y después entraron los otros cuates y se quedaron a vivir ahí. ¿Por qué? Porque les pagaron, oye, tú haces el contrato, tu nombre, etcétera, das la cara, contrataron, entraron a la casa, estuvieron viviendo 3 meses, después se fueron y entraron los demás. Es que ahí esa ley no la entiendo. O sea, están dándole en la torre a un propietario. Claro. Entonces sí tienes que checar todo eso y ver a quién le rentas y cuidar. Algo que yo he aprendido estando en la asociación de administradores es estar checando que el inquilino pague sus servicios, estar checando qué hace el inquilino, darle visitas al inquilino, claro. Porque si está incumpliendo en el contrato hay que sacarlo. Claro. Los pagos del agua, Isaac, son muy importantes. Sí, no, el agua te la dejan de pagar. Agua, de la luz, que se van con adeudos claro. de 200,000 pesos de luz. Exactamente, te llevan 1 mes o 2 meses de renta o 3. No, pero un ilógico, también las compañías también son bien abusivas, ¿no? O sea, ¿cómo dejan que un adeudo de luz crezca a esos niveles? Claro, y siga teniendo los servicios. Y sigan teniendo los servicios. Estimado. Así es. Entonces hay muchos temas muy interesantes dentro de este rubro de preguntas
que se los vamos a ir resolviendo en los siguientes programas que vamos a ir llevando. Y no sé si quieras concluir con alguna pregunta más, porque como que andamos... No, ya, el programa ya está. No, a mí me llamó la atención lo que dijiste, de que si eres propietario de un bien inmueble y lo estás rentando, hay que hacerle visitas a quien te lo está rentando para ver cuál es el comportamiento y, bueno, de alguna forma retroalimentar de tus vecinos, porque finalmente tú eres el dueño, ¿no? Así es. Y mañana vas a cambiar de inquilino, pero hay que ver si te lo permiten los vecinos, porque los inquilinos que estás metiendo son problemáticos, ¿no? Pero los vecinos no tienen derecho sobre los inquilinos. Lo sé, pero sí influyen. Que era lo que mencionaba el señor Pontón, ¿no? Que, bueno, si tú eres dueño, yo te lo digo por experiencia. Se da el fenómeno de que compran los departamentos dentro de una unidad habitacional y tú ves al dueño y dices, qué decente, qué tipazo, qué bueno que lo voy a tener vecino, y resulta que él no va a ir a vivir, sino que nada más lo compró para rentar. Y resulta que la gente que llega, pues nada que ver con el dueño. Entonces eso te crea un problema social dentro de las unidades habitacionales. De hecho, teníamos un vecino que daba estos problemas del radio a todo volumen. Era un chavo soltero, el departamento era del papá, y el chavo iba todos los viernes a hacer sus fiestas. Hubo mujeres desnudas en los pasillos, aventaban sillas, se peleaban, drogas. Entonces los vecinos reunimos firmas para demandar. Y la verdad, lo que logramos es que se fuera. El papá dio la cara y dijo, ¿saben qué? No vuelvo a permitir que el joven venga. Vaya, ese tipo de problemas... Te encontraron un papá decente, porque hay quien no lo es, ¿no? No, mi hijito, para eso es mi hijito y tiene para eso es mi departamento. Pero se puede, es parte de los riesgos que se corren, ¿no, Isaac? Al adquirir o rentar un bien inmueble que esté... Pero hay que revisar a tu inquilino. Ahora con la ley que hasta te pueden quitar la propiedad si hacen mal uso de ella, hay que estarle dando vueltas y viendo que cumplan con lo que dice el contrato. Claro. Bueno, entonces, los próximos programas nos vas a traer gente que tú vas a entrevistar. O sea, así es. Entonces, no es el último programa, va a haber más programas. Los va a dirigir aquí mi amigo Isaac Rosus. Y van a traer expertos en cada materia de turismo, de compraventa de terrenos de turismo y de compraventa de inmuebles urbanos. Las leyes para un extranjero son las mismas que para un local. Lo único que cambia es 50 kilómetros de las playas tiene que ser por medio de fideicomiso, pero los impuestos, las leyes repercuten en la misma forma. No estoy muy seguro, pero creo que un extranjero no tiene el incentivo de no pago de impuestos si habitó 2 años la propiedad, lo cual un nacional de 2 a 5 años, si la habitó y tiene los comprobantes, está exento de pago de impuestos. Por eso yo te recomiendo, si eres extranjero y compraste una propiedad, todos los gastos que le metiste a tu propiedad, velos guardando para que cuando lo vendas de la utilidad pagues los impuestos, no del valor de tu propiedad. Esto es un rubro muy interesante, lo vamos a ir viendo en los siguientes programas, porque hasta cómo preparar una propiedad para vender, cómo cuidar la cuestión de los impuestos de una manera legal, que tienes que pagar tus impuestos, que es algo lógico y normal, pero hay ciertas formas legales que puedes cuidar el pago de tus impuestos. De acuerdo. Bueno, pues ¿te parece si lo dejamos como tema para el siguiente programa, mi querido Isaac? Y bueno, señores, como lo dijo el señor Pontón, tendremos expertos. Por ahí se me quedó una preguntita en el tintero. Los depósitos cuando rentas un inmueble, pero ya no lo respondes en el siguiente programa. Cuando la gente va a rentar un departamento, una casa que pide 1 o 2 meses en garantía como depósito, esto es por si hay alguna avería dentro de la propiedad, ¿no? Sí, eso es normal, lo de los depósitos. La cuestión es que la gente al irse pretende recibir su depósito en el momento que se va. Así es. El depósito no se puede entregar de inmediato. Los servicios tardan de 1 a 3 meses en recibirse. Entonces esos depósitos se puede tardar 3-4 meses en regresarse. De acuerdo. Bueno, y tienes que verificar que la propiedad esté en las condiciones en las que tú lo rentaste, ¿no? Así es. Perfecto. Señores, esto es México.tv, México con doble X, y somos una ventana al turismo del siglo XXI. Vamos a agradecer a Isaac por habernos acompañado, señor Pontón, muchas gracias, y los esperamos en la siguiente emisión. No le cambien.